En este video vamos a ver la ley de Ampère, una de las más importantes del electromagnetismo, y es la tercera ecuación de Maxwell. Bien, comencemos. Primero vamos a ir por la idea de la ley de Ampère. Entonces la figura muestra el conductor recto, que estaría vertical, con corriente hacia arriba para que genere ese campo magnético en esas circunferencias concéntricas. Eso lo que están viendo sería una especie de mesa perpendicular al conductor, y nosotros ya sabemos que las líneas de campo magnético de ese conductor recto son circunferencias concéntricas con el conductor. Bien, entonces vamos a la idea de lo que se dio cuenta Ampère. Si vemos la imagen, por un lado tenemos que el campo magnético tiene una ecuación que es de la forma K sub B, que es una constante, por la intensidad de corriente, que me está diciendo que cuanto mayor es la intensidad, mayor es el campo magnético, y que depende del inverso de la distancia al conductor. O sea que a medida que me alejo del conductor, el campo magnético disminuye. Eso por un lado. Por otro lado, lo que miró Ampère fue el perímetro. Si miramos el perímetro de esa circunferencia, resulta que el perímetro, como se ve acá, se mide como 2π por radio. Cuanto mayor sea el radio de la circunferencia, mayor será el perímetro de esa circunferencia. Entonces, si miramos las dos ecuaciones, la del campo que depende de la distancia inversamente, y si miro el perímetro, que veo que el campo que el radio aparece multiplicando, lo que se le ocurrió a Ampère fue plantearse algo así como lo que se llama circulación de campo magnético, que es el nombre que se le da hoy en día, circulación de campo magnético. Se escribe como está acá, la C significa circulación, la B significa campo magnético, y la C, la siguiente C, viene a ser que es una trayectoria cerrada porque estamos tomando circunferencia. Lo que se dio cuenta Ampère fue que si yo multiplico el perímetro, calculado como 2π por radio, y lo multiplico por la ecuación del campo magnético, que es K por I sobre R, es lo que se dio cuenta que eso es una constante, porque aumenta con el radio por un lado, y por el otro lado esta magnitud va a disminuir con el radio, dependiendo de esa multiplicación. Y si estoy hablando del campo o estoy hablando del perímetro. El perímetro aumenta con el radio, el campo disminuye con el radio. Muy bien. Entonces, si yo planteo esa ecuación de circulación de campo magnético, que ahora lo defino mejor, o esto que sería la multiplicación del perímetro de la circunferencia por el campo magnético en cada circunferencia, si yo tomo por ejemplo la circunferencia verde, que es la primera, eso me va a quedar 2π por radio, le puse radio mayúscula porque sería el radio de esa circunferencia, multiplicado por K por I sobre R, que sería el campo magnético a esa circunferencia. Si yo analizo esa ecuación, me quedaría 2π, R no lo escribo porque desaparece con este R, se van a cancelar, después queda K sub B, que es una constante, y queda la intensidad de corriente, pero las distancias se me desaparecieron. Por lo tanto, la circulación de campo magnético, o este producto del perímetro por el campo, quedaría solamente como 2π K sub B, que es un número, y como esto es un número, se lo define con otra constante más, que es lo que da a ser 2 por pi por 2 por 10 a la menos 7. Toda esa cuenta se le llama mu sub 0, y pasa a ser mu sub 0 la constante de permeabilidad magnética en el vacío, que después veremos que es una constante importante, multiplicado por la intensidad. Si yo ahora agarro, para que se entienda bien la idea, la circunferencia celeste y hago lo mismo, fíjense que la circunferencia celeste es de radio 3 veces mayor, por lo tanto acá quedaría 2 por pi por 3 radios multiplicado por K sub B dividido I sobre 3 radios, porque estoy a 3 veces mayor distancia que la otra circunferencia verde. El resultado, lo importante acá es ver que el 3R y el 3R se cancelan, y como nuevamente me va a quedar 2π por K sub B, que es un número, o sea una nueva constante llamada mu sub 0, nuevamente queda multiplicado por I. Entonces podemos afirmar que esta magnitud nueva
definida como circulación de campo magnético, que es el producto del perímetro de la circunferencia o de una trayectoria multiplicado por el campo magnético de ese conductor generado por una intensidad de corriente en él, es una constante. Y que además es independiente de la circunferencia que utilice, porque usé una circunferencia como la verde y utilicé una celeste que es de 3 radios mayor, y resulta que el resultado es el mismo. Eso me lleva entonces a una generalización, que es lo que defino como circulación de campo magnético. Entonces, en esta ecuación dice que la circulación de campo magnético para una trayectoria A cualquiera se va a calcular como la suma, porque acá ya estoy suponiendo que no tienen por qué ser solamente circunferencia, podría ser cualquier forma, mientras que sea una trayectoria cerrada. Por ejemplo, podría ser un cuadrado de una cuadra, por ejemplo. Si doy la vuelta a la manzana, también podría ser. Entonces, en ese caso lo que se hace es poner la suma o la integral del campo magnético por coseno del ángulo por el desplazamiento. Acá, capaz que a uno le llama la atención que aparezca el coseno del ángulo, pero es para lo siguiente. Yo, dada una trayectoria, la puedo recorrer en el mismo sentido que el campo magnético, y el ángulo sería 0, coseno de 0 es 1, y me daría un valor positivo. Ahora, si yo la recorro en sentido contrario al campo magnético, en ese caso tendría un ángulo de 180 grados, entonces en ese caso me daría negativo, y ese signo de menos me está diciendo que voy en contra del campo magnético. Entonces tenemos una relación que define la circulación de campo magnético, que además aparece el ángulo. Y esa es la definición más general que hay sobre la circulación de campo magnético. Bueno, sigamos otro poco. Vamos a la famosa ley de Ampère. Después del efecto Oersted de 1820, 6 meses después, más o menos aproximadamente, Jean-Marie Ampère formula esta ecuación, que es una generalización de lo que acabamos de ver, porque recién vimos que había un conductor solo, pero él lo hizo para muchos conductores. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos que hay 4 conductores, hay una trayectoria con forma de cualquier cosa, porque es general lo que va a afirmar la ley, y lo que dice es que la circulación de campo magnético a través de una trayectoria cerrada cualquiera, que es lo que intenta mostrar esta trayectoria cerrada, es igual a la suma algebraica de las intensidades de corrientes que haya dentro. Entonces, si analizo esa frase, sería que me interesa I1, I2 y 3 porque están adentro de esa trayectoria, y 4 no me va a importar porque no está adentro. Y se llama suma algebraica porque si miran acá tenemos I1 y 3 tienen corrientes hacia arriba y esas se suman, y 2 que corriente hacia abajo se va a restar. Por eso suma algebraica. Es una suma con signos. Entonces me dice, leo de nuevo, la circulación de campo magnético a través de una trayectoria cerrada cualquiera es igual a la suma algebraica de las intensidades de corriente eléctrica enlazadas por esa trayectoria, multiplicada por una constante mu sub 0 que fue la que vimos anteriormente. Entonces, en resumidas cuentas, que la circulación de campo para cualquier trayectoria cerrada me va a dar siempre mu, esa nueva constante, que ahora la expreso acá, por las corrientes enlazadas. Las enlazadas son solo las que están adentro de la trayectoria. Lo de enlazada viene por el hecho de que, si esto lo pienso como un lazo, las otras, la que está afuera, no está enlazado. Y mu sub 0 es una constante nueva que da. Se escribe o como 4pi por 10 a la menos 7 o 1,26 por 10 a la menos 6. El 1,26 por 10 a la menos 6 Tesla metro sobre Ampere es el que vamos a utilizar. Bien, algún detalle más. Para saber cuál corriente es positiva o negativa se usa, como están viendo ahí, la regla de la palma en la mano derecha. Los 4 dedos los pongo en el sentido de circulación de la trayectoria, y todas las corrientes que apunten como el pulgar las considero positivas, y las corrientes que apunten en sentido contrario son negativas. Capaz que después en un ejemplo vemos ese detalle que acá capaz que no se entiende mucho, pero es eso, está bien, es darle un sentido de positivo o negativo a las corrientes. Y algunas observaciones importantes. El signo de las corrientes según esta regla
La circulación de campo magnético es cero, sí, no hay ningún conductor afuera. Supongamos que en vez de estar I1, I2 y 3 estuvieran afuera de esa trayectoria, eso automáticamente me está diciendo que la circulación da cero. No hay circulación de campo a través de esa trayectoria. La intensidad de corriente enlazada es la suma algebraica, o sea, hay que tomarlas en cuenta las que están adentro y sumarlas con cuidado. Y la superficie puede ser cualquiera, se refiere a esta superficie que forma. Esto se parece mucho a la paleta de pintar. Tenemos una trayectoria y la superficie es la que se delimita por esa trayectoria, como si fuera un plano o un lago. El agua de un lago, esa superficie que se forma una superficie plana. Lo que me dice que no tiene por qué ser plana, podría ser de cualquier forma. No es muy relevante ahora, pero después lo va a ser a futuro. Bien, ¿y qué más? Entonces voy a hacer el ejemplo 4.6, ¿sí? Para aplicar esto de la regla de Ampere y ver cómo es el tema de la mano y cuáles son positivas o negativas. Y después les voy a dejar para ustedes el ejercicio 4.7 para que lo resuelvan. Como siempre digo, abajo están los resultados de cuánto da. El ejercicio 4.6 me da este dibujo, o es un esquema del dibujo que me da, ahora lo explico. Me da 3 corrientes, y 1 de 1 ampere, y 2 de 5 ampere, y 3 de 2 ampere, que serían, esta corriente es saliente, sería de 1 ampere, esta que es saliente también sería de 5 amperes, esta que es cruz, es entrante, sería de 2 amperes, me da esta trayectoria B y esta trayectoria A, que dicho ya sea de paso no le puse A. Lo primero que me pide es que averigüe la circulación de campo magnético para la trayectoria B. Entonces, vamos a empezar por partes. La circulación, esto es circulación de campo magnético. Y si me piden para la trayectoria B, pongo así. Lo escribo acá. Circulación de campo magnético. Para esa trayectoria. Y lo que voy a aplicar acá es la ley de Ampere, que dice que la circulación de campo magnético para una trayectoria cerrada siempre va a dar mu sub 0 por las I enlazadas. Ahora, ojo, primer detalle. En esta trayectoria verde, lo que enlaza son a estas dos. A esta de 5 no importa, porque está afuera. Así que acá irían la de 1 ampere y la de 2. Ese es el primer detalle. Así que esta cuenta quedaría: circulación de campo magnético para trayectoria B sería mu sub 0 1,26 por 10 a la menos 6 Tesla metro sobre ampere, que es el valor que tiene, por las corrientes enlazadas. Ahora tengo el lío de si son positivas o negativas. Y ahí capaz que vuelvo un poco con esto a ver si se entiende. Si yo miro la trayectoria que recorrí, me la está dando en sentido horario. Esta corriente que es puntito es saliente. Y acá dijimos que esto es antihorario. Por lo tanto, como esto es antihorario y esto es horario, esta corriente de 1 ampere es negativa. Y le debo sumar la otra. Me fijo y es cruz. Si voy acá al esquema, como dijimos que era cruz, que esto se resuelve de la regla de la mano derecha, esto va en sentido horario, al igual que esto, que va en sentido horario. Como en este caso ambos son horarios, esta es positiva. Entonces la respuesta a la pregunta de cuánto da la circulación para esa trayectoria verde es hacer 1,26 por 10 a la menos 6 por lo que dé la suma, que es la corriente enlazada total, bueno, bonita. Como es menos 1 más 2 da 1, así que la circulación de campo magnético para esa trayectoria B es 1,26 por 10 a la menos 6 multiplicado por 1, menos. Y quedaría Tesla por metro. ¿Por qué? Porque si miro acá, este ampere que divide se cancela con estos dos y me queda Tesla metro. Y esta es la respuesta.
Si lo hago para la trayectoria, la parte B me pide lo mismo. Circulación para trayectoria A. Y aplico la misma idea. Entonces primero voy a calcular la corriente enlazada. Ahora se enlaza a las 3. Esto también en sentido horario. Y entonces arranco de a una. Esto es puntito, o sea que esto es antihorario. O sea que esta va menos 1. Más. Esta es puntito. Es igual que la anterior. Esto es horario y esto es antihorario. Así que también es negativa. Así que sería menos 1 más menos 5 más. Y la tercera es en sentido horario. Por regla de la mano derecha. Y como la trayectoria también la estamos recorriendo en sentido horario, esta es positiva, así que va 2 acá. Entonces quedaría menos 1, menos 5, menos 6, más 2, menos 4. Así que la intensidad enlazada es menos 4 amperes. Ahora voy a la ecuación de circulación. Para la trayectoria A me quedaría 1,26 por 10 a la menos 6. Multiplicado por menos 4. Acá sumé, acá multiplico. Y entonces la circulación de campo magnético para la trayectoria A va a dar lo que de esa cuenta en la calculadora, que sería 1,26 exponente menos 6 por menos 4 menos 5,0 menos 5,0 por 10 a la menos 6 Tesla metro. Y ahí resolvimos el ejercicio. Capaz que alguno está pensando que lo que acabamos de hacer no tiene mucho sentido, pero la respuesta es que sí, porque no se olviden que si yo quisiera calcular la circulación sumando pedacitos, esta cuenta sería muy compleja. De esta manera, lo único que hago es sumar las intensidades que están adentro con el convenio de signo y después multiplico por esa constante para que me dé cuánto da la circulación. Y esa cuenta complicada que era una suma se transforma en una multiplicación sencilla. Esa es un poco la idea. Ahí termina el ejercicio 4.6 y queda para ustedes el ejercicio 4.7. Suerte con él.